realmente es un tema muy serio que tenemos que tratar con seriedad, porque tal vez usted ha visto que sus hijos no quieren comer. ¿Hasta qué punto es normal? Bueno, pues hoy lo vamos a estar descubriendo, porque es algo que tenemos que poner atención, sobre todo usted que es papá. Entonces, tenemos nuestros invitados. Claro que sí, tenemos aquí al doctor Rafael Bolio, que es experto en nutrición. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por permitirme estar con ustedes. No, placer, doctor. También tenemos aquí al doctor Carlos Correa, que es nuestro psicólogo, que ya es de la casa, ¿verdad? Muchas gracias, Yu, muchas gracias, Rocío, por también estar aquí. No, gracias a ustedes. Y yo quiero hacerle la primera pregunta. Doctor, ¿qué es, por ejemplo, los trastornos de la alimentación? Porque de repente lo vemos así, pero lo primero que se nos viene a la mente de repente es una dieta, pero es una cosa mucho más seria. Correcto. En realidad son aproximadamente 10 los trastornos de alimentación severos, pero hay 5 que son más fuertes, como la anorexia, la bulimia, trastorno también alimenticio compulsivo, está también el trastorno de rumiación y también el de evasión. Son trastornos que las personas, los dos primeros, bulimia y anorexia, son similares. Es muy sutil la línea que divide uno del otro, ¿ya? Pero sin embargo son trastornos que están fundamentalmente basados en que la persona se siente muy obesa o muy con sobrepeso. Al estar en esa conducta, ellos evitan comer, o si comen, ellos quieren devolver la comida porque sienten un salto de culpa de cómo está su cuerpo. Ahí hay una importante relación entre cuerpo y mente que tenemos que entender como padres, que podemos nosotros enseñar a nuestros hijos que ellos deben dar pie a que lo que pueda estar pasando interiormente, tanto a nivel corporal como a nivel mental, lo expresen si nosotros como papás no nos damos cuenta. Cualquier detalle que ellos nos puedan indicar que están pensando, por ejemplo, en suicidarse en algunos casos, porque la anorexia y la bulimia son los cuadros más severos, esos síntomas de falta de autoestima, falta de verse bien con su imagen corporal, todo eso afecta al punto de querer terminar con su vida. Entonces, son señales que nosotros tenemos como papá responsabilidad de hablarlo con ellos, platicarlo ante cualquier leve sospecha, cualquier cosa que ellos digan no quiero comer, o si comen mucho, también eso puede ser un caso típico de bulimia o de anorexia. Y eso es importante, mantener esa comunicación con los hijos para poder evitar que caigan en estas dietas que a veces tú mencionas recién, creen que son. Sí, y incluso también me gustaría que usted, doctor, nos explicara también, ¿no? Que usted habló de la anorexia y de la bulimia, pero me gustaría que usted explicara las características de cada una, porque a veces la persona en la casa está viendo eso acontecer con su familiar, con una hija o con alguien, pero no sabe qué es, ¿no? Entonces me gustaría que usted explicara un poquito la anorexia y después la bulimia, por favor. Claro que sí. Quiero hablar no solo de lo que sería lo que nos ayuda a identificar la posibilidad de que tenga este problema, sino también de los factores familiares que llevan a generar también esta situación. Porque pues la anorexia no existía hace años, hace muchos años, y de hecho la obesidad, con los tratamientos de obesidad, las dietas para tratar obesidad, igual estos son de los 1800, o sea, en lo que era la Edad Media, pues no se tenía esta situación, ¿no? Eran muy pocas las personas que tenían obesidad y mucho menos las que decidían hacer algo para resolverlo, porque pues era de la opulencia, era de los reyes y a ellos no les importaba. Era bonito, ¿no? Ser gordo. Si ustedes observan las pinturas de esa época, buscaban esas modelos, eran muy difíciles de encontrar, y entonces las pintaban y después les ponían hasta ¿cómo se llama? Celulitis, ¿no? Hasta tenían celulitis. Y ese es el concepto de belleza. Estamos hablando del concepto de belleza de hace, pues, de 300, 400 años. Sí, cosa que ya se perdió. Entonces ahora viene la época industrial, empieza a haber la situación donde empieza a haber obesidad,
Entonces empiezan a a presentarse las dietas, ¿no? Las famosas dietas. Ahora, nos vamos ahora al siglo XX. A principios del siglo XX, una compañía de seguros de vida toma peso a sus protegidos, a sus cubiertos, y entonces lo sigue durante un tiempo y concluye de que la obesidad genera muerte, que la gente se muere en forma prematura. Y entonces pues se presenta un pánico en la Unión Americana. O sea, la Unión Americana todos querían vivir más tiempo, no querían morirse antes. Y entonces ahí empieza la historia de las dietas y la historia de los desastres que hay en esta situación, ¿no? Sí, porque realmente es un desastre. Son un desastre, son un desastre. Ahora, lo interesante de esto es que la famosa el Metropolitan Life, que podemos echarle la culpa, si hay un niño con anorexia, podemos decir, pues todo eso empezó en los 1900 a 1910. Ellos pesaron a las personas en invierno con chamarras, con botas. ¿Sí? Entonces, ellos llegaron a esta conclusión y cuando era pues obesidad sobre exceso de peso con la ropa que estaba puesta. Y pues los médicos aceptan que esta situación está mal hecha, la critican, dicen que no había ningún fundamento. Entonces, pues el área médica no se preocupa por esta situación, pero ya el mal ya había estado hecho, o sea, ya la población había escuchado esto y entonces ya empezaron a preocuparse por el peso, empezaron a preocuparse por el peso, que es lo más grave que alguien puede hacer es, si quiere resolver los excesos que tengan, es pensar en el peso, pero en fin. Empieza a haber esta obsesión por el peso, por el peso, por el peso, y no es hasta 1980 que por fin se decidan hacer investigaciones serias, formales, y donde se sigue la obesidad, pero a 20 años, porque antes las investigaciones eran a 10 años. Entonces, a 20 años se encuentran que sí, efectivamente, la obesidad está asociada a problemas de salud, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la época de los 70, 1980, 1990, y de nuevo se renueva esta locura por querer tener un peso bajo, cuando realmente el problema es el exceso de grasa, no el exceso de peso. Pero bueno, esa es otra situación. La comunidad americana lo reconoce, ¡ay, es el peso! Entonces, aparecen precisamente estas culturas donde están haciendo dietas, están buscando perder peso. Y lo que sucede es que los padres empiezan a influir en los hijos en su decisión de alimentos. ¿Sí? En su decisión de alimentos. Esto no existía hace 300, 400 años porque no había esta desesperación por tener un peso bajo. ¿Sí? Entonces los padres empiezan a influir en los hijos y esto, para que se den una idea, actualmente, ¿a qué edad creen que empieza el ser humano a ponerse a dieta? Actualmente. ¿A los 30? No. ¿Antes? Dios mío, a los 20 más o menos. Antes, en la adolescencia. A los 8 años de edad. Dios mío. Ahora empieza niños. mucho más temprana la edad. A los 8 años de edad. Y sabe, eso es algo que yo quería enfatizar porque todo tiene mucho que ver con los estándares que nos muestra la belleza. Por ejemplo, para China el estándar de belleza es una cosa, para nosotros los mexicanos es otra, por ejemplo, para los americanos es otra, y realmente no logramos ocupar un estándar tan alto como sociedad, y los jóvenes se crean así como que se ven en esa situación y no saben cómo manejarlo, queriendo intentar llenar ese estándar, doctor. Así es, tenemos lamentablemente un concepto nuevo hoy día se está incluso hablando de demencia digital para los casos de obesidad también. ¿Por qué? Porque ellos están buscando esos estándares en las redes muchas veces, entonces hay mucha información de gente con figuras esbeltas, de gente que ni siquiera son expertos. Exactamente, que tienen una facha, como se dice en algunos países, excelente, que lucen bien, que se miran bien. Los mensajes publicitarios en los freeway también dicen, mira cómo te ves, mira cómo te vas a sentir, etc. Entonces, toda esa influencia marca ese estándar que tú dices, que ellos contra su voluntad muchas veces, porque a veces no tienen la motivación para hacerlo, porque dicen, ay, que voy a ponerme a hacer ejercicio si a mí me gusta comer, pero sin embargo, aún no gustándole y no teniendo la motivación, quieren lograr estar así, como esa belleza o como ese personaje. Y eso empieza a trabajar en el psicológico de ellos, ¿no? Se va sembrando. No olvidemos que los pensamientos son proteínas. La ciencia ya no es algo que tú digas, estoy pensando.
y que los pensamientos circulen a través de tu mente y tu cerebro, con esta sinapsis que se hace. No, son proteínas que van con información. Entonces, tú estás alimentando tu cuerpo de una manera que te va al final a hacer o obeso o vas a conseguir el resultado que quieres, pero sí hay influencia en eso que estás planteando. Tiene mucho que ver.